Te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu presencia, Padre. Gracias porque tu presencia nos empodera. Tu presencia nos bendice. Tu presencia nos llena de tu gloria y hace brillar tus maravillas para tu gloria, Padre. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amada familia, que el Padre Celestial te bendiga con toda la potencia que se requiere en estos momentos de prueba, en estos momentos difíciles que el mundo está viviendo, que estamos viviendo. En nuestra nación estamos en la fase 3. Les pedimos que mantengan las medidas sanitarias, que se mantengan en oración, creyendo a cada promesa de la palabra. Tómense esa palabra del Salmo 91:10, que el mal, que ninguna plaga tocará su morada. Así es de que declaramos esa realidad en el nombre poderoso de Jesús. Así es de que hoy 10 de mayo felicitamos a todas las mamás, que Dios las bendiga abundantemente. Soltamos una bendición y al final vamos a orar por ustedes desde las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba y vamos a pasar un tiempo muy especial. Pero yo quiero orar por la palabra. Ahí donde tú te encuentras en casita, yo quiero que abras tu corazón, abre tu entendimiento y yo le voy a pedir al Espíritu Santo, al Padre, que a mí me dé la capacidad para poder trasladar estas verdades y a ti de recibirlas en el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo te agradezco por este espacio, por este tiempo que tú nos permites, la alabanza y la adoración. Sabemos que han preparado el ambiente para que tu palabra sea recibida con poder, sea recibida con gloria. Y te agradecemos por ello en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que va a alentar, va a animar a cada uno de tus hijos e hijas y personas que en este momento nos están sintonizando, nos están mirando, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre. Bien, pues yo quiero tocar en este momento, el tema de hoy se llama el principio del fin. Quiero hablar sobre ese tema del principio del fin, ya que estamos viviendo momentos muy complicados, algo natural de la humanidad, de las personas, de todos los tiempos, es que siempre queremos saber el futuro, miramos hacia el futuro, y por eso, ¿verdad?, han surgido los famosos pronosticadores, los adivinos, los agoreros, los que leen el horóscopo, y se buscan de muchas formas con tal de saber qué es lo que nos depara el futuro. Y aparte de eso, también han salido los autoproclamados profetas, que los hechos los han reprobado, que no tienen ningún tipo de inspiración o inspiración divina. Así es de que estamos en unos tiempos muy difíciles, estamos en un tiempo muy especial bíblicamente hablando. Y yo te quiero decir que el único lugar a donde nosotros podemos estar seguros
que la información que se nos está dando y los pronósticos y que nos están indicando son 100% seguros, y que toda la información que contiene en ese lugar es más actual que el periódico del día de mañana. Me estoy refiriendo a la Biblia, me estoy refiriendo a las Escrituras. Ahí está el lugar a donde nosotros podemos acudir con toda la confianza, y ahí podemos nosotros tomar esas verdades y realmente dirigir con claridad lo que el futuro nos depare. El próximo gran evento que estamos esperando es el retorno literal, visible, corporal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el próximo evento que estamos esperando todas las personas que creemos en la palabra, todas las personas que hemos tomado a Dios y a las Escrituras como nuestra ancla, como nuestra seguridad, como el punto de partida. Estamos esperando ese retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este evento es una de las grandes doctrinas de la palabra de Dios. El retorno de Jesús se menciona por lo menos en 1200 veces en el Antiguo Testamento y más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza muy fundamental. Es una de las enseñanzas que realmente nos da esperanza al futuro, a pesar de la situación que estamos viviendo. Es más, eso alienta nuestra fe, todo lo que estamos pasando, a pesar de las situaciones difíciles, que obviamente todo este tiempo de contingencia es parte de las señales. Dios nos está diciendo a la misma vez que Jesús, si vino una primera vez, ciertamente vendrá una segunda vez. Eso nos debe de quedar claro. Hoy yo quiero que estudiemos, que aprendamos, guiados por las palabras de Jesús, en un viaje profético, mirando a lo que está pasando en este tiempo y luego realmente a lo que va a venir, que por cierto está muy cerca. Entonces vamos a ver aquí en la palabra cuál es el destino de nuestro planeta, cuál es el destino de la tierra, cuál es el destino de la humanidad, cuál es el derrotero que está muy cerca de acuerdo a las Escrituras. Por eso considero que es muy importante este tema, que lleva como título El principio del fin. Los que estamos viviendo en la actualidad, los que estamos viendo todo lo que está sucediendo, nos damos cuenta que el futuro ya está aquí. Es más, ya entramos al futuro. Esto es parte del futuro que nos habla la Escritura. Y quiero leer precisamente una de las profecías que nos dan mucha información acerca del futuro. Quiero leer gran parte de Mateo capítulo 24, que a la letra dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que Jesús no había visto ese complejo de edificios, fabuloso por cierto, del majestuoso templo en Israel, en Jerusalén? Por supuesto. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto?
de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Rabí, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por favor, Jesús, dinos qué va a pasar. El templo en Jerusalén era el orgullo, era la identidad de Israel. El templo era una maravilla. Aparte de que era el centro de la vida espiritual, de la vida social, de toda una nación, era realmente un lugar hermoso. Y toda la fuerza, toda la convicción de una nación se centraba precisamente en ese templo. Ese templo estaba construido en el monte Moría, donde Abraham presentó a Isaac. Ahí se levantó ese templo que Dios le indicó a Moisés, y a David le dijo cuál era la ubicación. Y como una montaña de oro, ese templo era una joya en su tiempo, y hoy sería también una joya maravillosa. Josefo, el historiador, nos dice en uno de sus libros que el templo parecía una montaña de nieve que brilla como el sol cuando el sol sale por el monte de los olivos. Todo era blanco, ¿verdad?, sobre ese monte, y cuando salía el sol en su plenitud, parecía una montaña cubierta de nieve. Lo que vimos aquí en la ciudad a la mitad de la semana, varios amaneceres donde el pico de Orizaba se veía con una belleza impresionante, totalmente blanco, era un espectáculo. Pues Josefo describe el templo sobre el monte Moriah, era como un monte totalmente nevado, hermoso, era un halago a la vista. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué los discípulos le dijeron cuando caminaban con Jesús, mira el templo, maestro? ¿Por qué se lo estaban mostrando? Si Jesús, obviamente, ya conocía el templo. Bueno, la razón por la cual los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús fue de que Jesús, momentos antes, les había soltado una profecía. En Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, Jesús les había dicho, previo, cuando Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ya Jesús les había hablado, y esa profecía que había salido de los labios de Jesús había simbrado a los discípulos. En el versículo 37 de Mateo 23, Jesús expresó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando los discípulos escucharon esa palabra de los labios de Jesús, cuando descendían, y Jesús cuando soltaba esa palabra, sus lágrimas abundaron al mirar a Jerusalén con una ternura, con una pasión, y soltaba esa palabra. Y en el versículo 39
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Los discípulos simplemente no podían caber de asombro y de incredulidad lo que ellos estaban escuchando de los labios de Jesús. ¿Cómo podía suceder algún día que el orgullo de la nación de Israel, el templo donde el Dios viviente descendía, iba a ser destruido, iba a quedar desértico? Y para empeorar las cosas, todavía Jesús les dice, y no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos simplemente se quedaron atónitos de lo que estaban escuchando de Jesús. Para los discípulos no tenía sentido, y para ningún judío ni para un israelita, ¿cómo es que fuera posible que ocurriera lo que estaba diciendo el rabí, lo que estaba diciendo Jesús? Como que los discípulos le estaban diciendo a Jesús con la pregunta que le hacen: mira los edificios, mira la belleza del templo, mírala, maestro, mírala. ¿Cómo es que este lugar no quedará nada, que quedará desolado, que no va a quedar ninguna piedra sobre piedra? Jesús, por favor, mira estas enormes piedras. Y leyendo en la historia, había piedras de varios metros y de muchas toneladas. Imagínense, estamos hablando años antes de Jesucristo, que se construyó ese templo, y no había la tecnología que había, y pues ellos simplemente, era asombroso lo que ellos estaban escuchando de Jesús. ¿Cómo que no va a quedar? Esto es eterno. Ese templo realmente era una maravilla del mundo antiguo, y si hubiera estado, sería una maravilla del nuevo mundo, aún moderno. Los discípulos como que le estaban diciendo a Jesús: mira, Jesús, esas piedras ¿cómo? ¿Quién las puede destruir? Jesús estaba profetizando sobre una destrucción, y no parecía razonable para los discípulos lo que estaban escuchando. Y los discípulos se quedaron intrigados de lo que estaban escuchando, y le preguntan: bueno, ¿cuándo va a suceder eso, Jesús? Y Jesús le suelta otra palabra en Lucas 21:20, y le dice: cuando veas a los ejércitos rodeando pues a Jerusalén, se va a cumplir esa palabra que yo he soltado prácticamente. Y eso sucedió cuando Jesús habló esa palabra 40 años más tarde, cuando el ejército romano, a través de Tito Flavio, mejor conocido como el Vespasiano, vino y rodeó Jerusalén con sus ejércitos, exactamente como Jesús lo había profetizado. Cuando Jesús dijo, muchos, o los que estaban ahí, simplemente no lo podían imaginar. Y por eso que le preguntaron: mira el edificio, mira estas piedras. ¿Sabes lo que estás diciendo? Casi le estaban diciendo: ¿sabes lo que estás diciendo, Jesús? Claro que Jesús sabe exactamente lo que está diciendo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Dios mismo, el Verbo hecho carne. Él es antes de Abraham. Él fundó el universo, Él fundó el mundo. ¿Cómo no va a saber lo que está diciendo? ¿Sabes? Como Jesús lo dijo, tal cual el templo quedó destruido. Y yo quiero que escuchen esto, por favor. Abran su entendimiento, porque esto es muy importante. Nosotros no vivimos de acuerdo a la razón humana, sino vivimos de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios.
Nosotros vivimos en línea la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, yo vivo confiado, ¿verdad? Porque no vivo por mis sentidos, vivo por fe. Nosotros nunca tratemos de explicar más allá las profecías, sino simplemente declarar lo que dice la palabra, punto. Este es el trasfondo precisamente concerniente a la parte de Mateo capítulo 24, donde Jesús empieza a narrar cuáles son las señales de su segunda venida. Entonces, ya teniendo ese contexto, nosotros podemos ahora sí comprender lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Les hacen tres preguntas los discípulos a Jesús. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo, Jesús? Y eso tuvo efecto 40 años después de que Jesús mencionó esas palabras. ¿Qué señal habrá de tu venida? La palabra venida, de ahí sale la palabra griega parousia, que significa viniendo en poder y gloria. Y la tercera pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál será el fin de la época? Los discípulos sabían, porque habían escuchado a Jesús ya por 3 años, y aparte de ellos lo que habían estudiado en la Torá acerca del reinado mesiánico, ellos estaban claros de que se terminaba esa época y venía un reino milenial, y venía un reino mesiánico. Y Jesús les da las señales, les da los tiempos, les da los días, les da las épocas, entre el tiempo en la que los discípulos existieron y cuando vendría otra vez Jesús por segunda vez. Entonces, Jesús a través de esta escritura nos da las marcas y nos da las señales. Y yo quiero hablarte precisamente de estas señales o estas marcas que Jesús establece muy claras, previas a su segunda venida a la tierra. La primera marca la podemos encontrar en el versículo 4 y versículo 5 de Mateo capítulo 24, y que es falsos cristos. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tanta gente que ha sido engañada a pesar de la advertencia de la Biblia de que van a venir esos engañadores, y la gente sigue siendo engañada. Parece simplemente increíble que mucha gente siga siendo seducida y engañada con estas cuestiones. En 1 Juan capítulo 4, del 1 al 3, el apóstol Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace más de 2000 años que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y anticristo significa lo que va en contra de o en lugar de Cristo.
Y la historia misma nos ha enseñado que en los últimos 50 años, no menos de más de 1500 falsos profetas se han proclamado ser los Cristos. Es increíble que mucha gente lo siga en el transcurso de la historia, y seguramente se van a levantar en estos días otros que se van a proclamar que son Cristo. No tiene caso mencionarlos, ¿verdad? Pero uno de ellos, el último, uno de los últimos, porque se siguen levantando, un puertorriqueño, ¿verdad? Que se decía que era Jesucristo hombre, y sus seguidores, que tenían muchísimos, tanto en la isla de Puerto Rico como en la Florida y en algunos otros lugares, inclusive en México, le decían papi. Qué aberración, y cómo es posible que la gente siga siendo engañado. Pero la palabra del Señor nos habla que se levantarán falsos cristos. Esa es una señal que ya se ha cumplido. La señal número 2, que nos los narra en el versículo 6 y 7, a pesar de los 2000 años, ¿cómo es posible que la humanidad, todavía más de 2000 años desde que vino Jesús, no se ha podido poner de acuerdo a llegar a acuerdos, arreglos, compromisos, para que tengan una solución a los problemas que hay en el mundo, económicos, políticos, de comida, de lo que sea? No se han podido poner de acuerdo. Y Jesús mismo aquí lo mencionó, ¿verdad? Que eso no iba a ser posible jamás. Y jamás es jamás. En el versículo 6, fíjense aquí lo que dice: y oirás de guerras, rumores de guerras. Mirar que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, epidemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y quizá el argumento que siempre escuchamos, y yo mismo lo he mencionado, que siempre ha habido guerras, pero estas guerras se han incrementado tanto en intensidad como en números de muertos por la misma tecnología. Son tantos conflictos. Se tiene registrado en la historia, en la línea del tiempo, de 6000 años que hay un registro del hombre. Se calcula que más de 600 millones de personas se han muerto en guerras. Pero lo aterrador, o lo que sobresale, que más del 50% de esos muertos se han dado desde la Primera Guerra Mundial a la fecha. Es decir, cerca de 400 millones de personas han muerto en guerras desde 1911 a la fecha. Y esto es un dato que es importante recalcar. De hecho, la generación en la cual hoy está vigente, esta generación actual, de acuerdo a los especialistas, esta generación ha visto más muerte que otras generaciones, y un bombardeo impresionante sobre qué es la violencia, la muerte, a través de los medios, a donde hay una apología acerca del secuestro, de la delincuencia, del terrorismo, en fin, de los asesinatos, de las guerras, y prácticamente todos los juegos electrónicos interactivos en las redes tienen que ver con armas, tienen que ver con muertes. Hoy se ha desatado esa cultura de la violencia,
Y por eso que los especialistas dicen que esta generación es la generación que más guerra ha sido expuesta ante sus ojos. Ahora, todo esto obviamente gira alrededor del ombligo del mundo, y el ombligo del mundo es Jerusalén. Entonces, la segunda señal prácticamente ya se cumplió. Guerras, rumores de guerras, en fin, en el versículo 7 de Mateo 24, el versículo 8, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Creo que esta es una de las pestes o epidemias del famoso coronavirus, que está mutando de una manera impresionante, aunque su letalidad, al menos en México, es de 9 puntos y fracción, en el mundo es de 6, es decir, que de cada 100 muertos, de cada 100 personas que son contagiadas, 6 mueren, y en México de cada 100 personas, 9 mueren. Y este virus está mutando y muta de una manera, a una velocidad impresionante, y la famosa vacuna, pues se piensa que a mediados del próximo año, pues ya estará ahora sí en el mercado, lista para aplicar a toda la humanidad. Pero otro grupo de especialistas dicen, pero si el virus muta tan rápido, realmente esa vacuna que está próximo a salir, pues no va a servir para nada. Entonces, ¿por qué? Porque el virus muta tan rápido. Entonces, este virus tiene a la humanidad ahorita en jaque. Este virus realmente ha paralizado a las naciones, y lo que viene después de esto, es la ruina económica. Y esto va a provocar hambre, escasez, ya que se rompieron las cadenas de producción, las cadenas comerciales. Es una situación realmente que los especialistas lo miran de una manera muy caótica. Es más, el presidente Trump en la semana dijo que lo que este virus está ocasionando, su devastación ha sido tan fuerte, peor que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses en Pearl Harbor, ahí en Hawái, ¿verdad?, atacaron de una manera impresionante, que fue lo que hizo que los Estados Unidos se metieran a la Segunda Guerra Mundial. Lo dijo Trump, ¿verdad?, de que esto que está provocando el famoso coronavirus ha sido muy letal y ha sido un golpe muy bajo a los Estados Unidos. Y todo esto, ¿verdad?, la palabra de Dios lo está profetizando. De hecho, esta pandemia que se está viviendo y que realmente mucha gente aún todavía dice, es que eso no puede ser cierto. Hay tanta confusión, ¿verdad?, por tanta información que corre en los medios, pero lo cierto es de que en este momento esta pandemia ha metido al mundo, a la humanidad, en jaque. Y como decía yo en estudios anteriores, hemos pasado de un umbral, hemos cruzado ese umbral a donde ya estamos tocando prácticamente el futuro de lo que le depare a este planeta, lo que está escrito en la Escritura. En Apocalipsis, por ejemplo, nos habla, en Apocalipsis 6:6, ahí ya están en plena tribulación, pero ahí nos habla de que 1 litro de trigo, porque se puede medir, no solamente pesar el trigo, que 1 litro de trigo va a costar 1 denario, y 3 litros de cebada van a costar otro denario. El denario es el salario de un jornalero diario. Es decir, si hablamos en pesos y en dólares, en pesos mexicanos, un trabajador aquí en México, su salario mínimo más o menos son 200 pesos diarios. Vienen siendo $8 al día, al cambio actual que está a 24 puntos y fracción. En los Estados Unidos, el salario mínimo de un jornalero es de $80.
es decir, más o menos 1,960 pesos al precio de hoy, ¿verdad? Algunos entre 80, 100 dólares, 2,500 pesos. Dice aquí la escritura que 1 litro de trigo, es decir, 1 kilo y fracción de trigo, va a costar precisamente, si lo compran con dólares y trabajan en los Estados Unidos, de 80 a 100 dólares. Si trabaja en México, 8 dólares. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que precisamente va a haber muchísimo control en los alimentos, va a haber una escasez, va a haber una hambruna, a mucha demanda y poca oferta, el precio se eleva. Entonces, aquí Jesús nos está hablando de pestes, me está hablando de hambruna, y eso es lo que estamos viviendo. En los Estados Unidos se han perdido más de 30 millones de empleos. En México, bueno, pues no sé por qué son tan tibios para decir las cifras reales. Pero el último dato, creo que se habían perdido cerca del 1,000,000 ya de empleos en México. Y lo que viene. Por eso ahorita es una situación, después de que pase esta contingencia en esta primera etapa, no fase, en esta primera etapa, que estamos en la tercera fase, pues viene el sacudimiento económico. Entonces, pero también aquí en la palabra nos habla de temblores y terremotos. En los últimos días, de 4 días a la fecha, 5 días, se han registrado más de 100 temblores y terremotos en el mundo. El más fuerte ocurrió el día jueves con una escala de 6.8 en la escala de Richter en el mar Banda, en Indonesia. Bueno, entonces, la tierra se está sacudiendo. Jesús dijo, ¿verdad?, que esas serían las señales previas a su venida. La otra señal, ahí se encuentra en Mateo capítulo 9 y versículo 10, en Mateo 24, versículo 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seráis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, va a haber una persecución y va a haber una difamación contra el cristianismo. Hoy hay una agresividad que se ha elevado de volumen contra el cristianismo y contra todo lo que suene a Dios. Hoy hay grupos que antes de que entrara la pandemia, en México todavía marcharon miles y miles de personas contra los principios morales, elementales valores de la familia, valores de la vida, de una manera violenta y agresiva, tanto en las redes y como en los edificios de algunas iglesias, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Se pararon, ¿verdad?, porque vino esta pandemia, ¿verdad?, y a todos los metieron a casa, aún hasta los cristianos. Entonces, ahorita, ¿verdad?, hay un revolú por la cuestión de la ideología de género, el comunismo que también ha mutado, el liberalismo, en fin. Jesús aquí nos está hablando precisamente esta como otra de las señales. En el versículo 11 de Mateo 24 viene la otra señal. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y otra vez recalca sobre falsos profetas. Pero aquí más que nada está recalcando más sobre ideologías que le están dando forma a la sociedad de acuerdo a la forma de pensar de muchos filósofos, pensadores, entre comillas, intelectuales, que realmente están distorsionando o están haciendo que vea el mundo de una manera distinta. Y sucede como en los días de Noé, cuando Dios miró que el pensamiento de esa generación de hombres y de mujeres era de continuo mal,
pues Dios decidió, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Y vino una purificación sobre la tierra. Y la palabra pensamiento viene de filosofías meticulosamente diseñadas, y esa palabra se usa para decir el moldeo de una silla. Es decir, que estas filosofías y esas enseñanzas están moldeando a la humanidad contrario a los principios que nos enseña la Escritura. Entonces, estos pensamientos de estas personas están llevando a una sociedad a meterla a moldes liberales, libertinos, que es el humanismo. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy en día, y Jesús la marcó como otra señal. En el versículo 12 de Mateo 24 viene otra señal. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy hay un relativismo impresionante. Hoy ya realmente, cuando la gente rompe los puntos de referencia de lo que es bueno y de lo que es malo, ya nada es bueno y ya nada es malo. Ya es un relativismo. Entonces, esto ha ocasionado un enfriamiento hacia las cuestiones espirituales, hacia las cuestiones de Dios. Entonces, cuando las sociedades empiezan a eliminar las bases morales, es muy fácil entrar a al otro paso, al desboque moral, al desboque de la población. Y por eso pues mucha gente ve como un derecho legítimo el aborto, atropellando los derechos de ese infante que también tiene derechos. Entonces, cuando deciden también, y yo sé que es un tema muy difícil, el tema de los adultos mayores, ¿verdad? Algunas personas dicen, es que ya no quiero que viva, ¿verdad? Ya no quiero que sufra, mejor que muera, ¿verdad? Nosotros no podemos decidir quién vive o quién muere. Nosotros tenemos que respetar la vida como el valor más alto. Si una sociedad no respeta la vida, no va a respetar absolutamente nada. Se pierde toda ética, se pierde todo principio. Y por eso que en esos temas hay que caminar con pies de plomo, siguiendo. Y aunque diga la gente que somos retrógradas, que no evolucionamos en el pensamiento, digan lo que digan. Lo cierto es que dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra permanece para siempre. Y cuando algo permanece para siempre es que es la verdad. Y si algo va cambiando es que nunca fue verdad. Fue simplemente algo relativismo. La palabra de Dios es objetiva. La palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá por toda la eternidad. Entonces, cuando se eliminan esos puntos fijos, esos puntos de referencia, entonces ya no se distingue qué es bueno y qué es malo. Y como dice el profeta Isaías, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. O sea, ya no hay un punto de referencia, y eso es lo que está viviendo esta sociedad. Cuando se eliminan esos límites morales, se destruye todo. Se destruye el verdadero brillo del amor. Ya no hay más. Entonces pasa la teología y se convierte en una egolatría. Entonces las personas, ¿verdad? Aman más en ese sentido a su persona, no en el buen sentido equilibrado que nos dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino en un sentido desequilibrado, ¿verdad? Las personas pierden equidad, pierden entendimiento, prudencia, y esto realmente acumula más a la maldad. Y dice que por eso, que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces ya la gente, inclusive eso lo que ha provocado, ¿verdad? Es de haber tanta maldad, pues ya nadie quiere ni ayudar. Es más, cuando va uno en carretera, ve una persona que necesita la ayuda, a veces uno le piensa 2 o 3 veces, porque la maldad se ha empoderado tanto
que va apagando el amor, las buenas obras, las buenas intenciones. Y eso es lo que está viviendo precisamente esta sociedad. Y el otro punto, el último punto que Jesús narra, es un punto muy importante. Y lo narra en el versículo 13, versículo 14 de Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí Jesús nos da la gran comisión de llevar a las naciones el evangelio de las buenas nuevas. Esta gran comisión está vigente. Eso es lo que le da sentido, le da propósito a la iglesia y le da propósito a las personas que están en la iglesia. De hecho, la iglesia son las personas. Sin este propósito, la iglesia no tiene sentido, porque se convierte en un club, simplemente. Ese es el propósito de llevar estas buenas nuevas a las naciones. Ahora, en ningún versículo de la palabra aparece que vamos a ganar todo el mundo para Cristo, sino simplemente que tenemos que predicarle a Cristo a las naciones. Al mundo hay que predicarles de Cristo. En la palabra de Dios, Jesús habla sobre pequeño rebaño, habla sobre puerta amplia y puerta angosta. Dice que en la puerta ancha es la que lleva a perdición, y el camino angosto, la puerta angosta, es la que lleva a vida. Y está hablando precisamente de la posición. Yo quiero ser muy enfático. Nuestro trabajo es compartir la palabra. Nuestro trabajo no es convencer a la gente. Nuestro trabajo no es convertir a la gente. Nuestro trabajo es convertir las buenas nuevas de ese sacrificio de amor, de que el Padre envió a Jesús a morir al mundo por amor. Esa es la mayor expresión del Padre hacia las naciones. Jesús dice que debemos de llevar este evangelio a todo el mundo. Y yo pregunto, ¿se podrá hacer esto de llevar todo el evangelio al mundo? Es un absolutamente positivo, un sí. Podemos llevar este evangelio a todo el mundo. En el versículo 13 y 4, voy a repetirlo otra vez más: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice que se debe ser predicado en todo el mundo, sino que se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo creo, y lo voy a decir de todo corazón, que el evangelio ha sido predicado a todo el mundo, no a cada persona, pero sí en todo el mundo, a todas las etnias, por medio de la radio, por medio de la misma televisión, por medio de redes sociales, por medio de libros, por medio de evangelismo, por medio de campañas, por medio de brigadas. Esta palabra se ha llevado. El mundo ha escuchado el evangelio de Jesucristo. Esto no significa que cada individuo, que cada persona de todas las naciones han escuchado el evangelio de una manera personalizada o personal. No. Pero sí han sido expuestos al evangelio de Jesucristo. Todos los que tienen ahorita un celular, por ejemplo, de una o de otra manera han escuchado el evangelio de Cristo. Todos los que han visto una televisión, de una u otra manera han escuchado el evangelio de Cristo. Si no lo han comprendido es otra cosa, pero ya han escuchado el evangelio de Cristo. Es decir, Jesús dijo que cuando se cumplieran estas señales, estos serían principio de dolores. ¿Qué quiso decir Jesús?
cuando dijo que todo esto sería principio de dolores, cuando, como que Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas que yo mencioné, entonces significa que ya estamos en tiempos de dolores. Estamos en tiempos de dolores. Y quizá alguien me dirá, no, pero Freddy, siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido persecuciones, siempre ha temblado, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido maldad. Correcto. Pero Jesús dijo que cuando todas estas cosas se vieran, serían principio de dolores. Dolores. El término dolores, palabra para describir dolores de parto. Y todas estas cosas, Jesús dijo que serían principio de parto. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, ¿verdad? Todas estas cosas serían principios de parto. Yo recuerdo muy bien, ¿verdad?, cuando mi esposa estaba embarazada de Alincita, de mi nena, ya estaba programada ella para una tercera cesárea, y se supone que ella no tendría que sufrir los dolores de parto, porque ya estaba programado. De hecho, fueron como una semana o más días que se adelantó. Y recuerdo que en ese entonces yo tenía un bochito y mi esposa empezó a quejarse de dolor y yo no sabía ni qué hacer. Bueno, pues yo la metí al carro y la llevé a la clínica. Y en el carro se agarraba de una agarradera, ¿verdad? Y se empezaba a hacer movimientos y llegamos a la clínica y también con dolores, y yo no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Obviamente, no sabía yo ni qué hacer. Ella sintió los dolores de parto. Cuando hay dolores de parto, eso significa que se está esperando al bebé. Es seguro de que el bebé va a nacer. Los dolores de una mujer embarazada se multiplican y sabemos que va a suceder el nacimiento. Los dolores de parto, apocalípticamente hablando o proféticamente hablando, se han multiplicado. Eso significa que Jesús viene ya otra vez. Estamos esperando el segundo retorno de Jesús. Creo que es un tiempo a donde nosotros tenemos que comprender la gracia del Señor, del Padre Celestial, de que a través de todo lo que está sucediendo nos está sacudiendo la conciencia de lo que viene, de lo que está pasando. Lo más sabio que tenemos que hacer en estos momentos es recibir a Jesús. Yo quiero, antes de hacer 2 oraciones, yo quiero comentar esto. Dice la palabra que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Dice otra parte en Oseas que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. En otra parte dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia, en estos momentos de plaga, de epidemia, en estos momentos de coronavirus, en estos momentos difíciles, donde vemos los noticieros, tantos muertos que están muriéndose, y la esperanza es de que nuestros familiares o nosotros mismos tengamos una esperanza después de la muerte. Y la esperanza después de la muerte se encuentra en Jesús.
Dice la palabra que está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. Que mueran una sola vez y luego el juicio. Hay dos tronos. Un trono para los salvos y un trono para los no salvos. El trono de los salvos es el tribunal de Cristo, mejor conocido como el bema de Cristo, a donde daremos cuentas al Padre Celestial de todos nuestros hechos. Ese trono será un trono de premiación, no de condenación para los salvos. Y está el otro, el trono del juicio blanco, donde se levantarán todas las generaciones delante de la presencia del Rey, delante de la presencia del Padre Celestial, y habrá muchos tronos para juzgar a las naciones. Y el que no sea hallado en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego, donde se arderá para siempre. Y escuchaba en la semana una estadística que no necesariamente todas las personas que van a una iglesia son salvos. Y por eso sus acciones, por eso sus malas obras, porque tienen un conocimiento de Dios, han escuchado de Jesús, han alabado, aplaudido, cantado, pero todavía no han tenido realmente un encuentro personal con Jesús. Yo quiero hacer dos oraciones. Reafirmar que realmente tú eres un hijo o una hija de Dios. A lo mejor no hay cambios en algunas personas, aunque dicen tener a Jesús, realmente no lo tienen. Por eso yo te invito a tú recibir a Jesús, a reafirmar esa confesión. Y el segundo llamado es a las personas que por primera vez han escuchado hablar de Jesús en este sentido específico de salvación. Creo que es el momento de recibir a Jesús. Voy a orar. Y yo te invito, ahí en tu casa donde tú te encuentras, a que hagamos esta oración juntos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú te encuentras y haz conmigo esta oración. Dile: Dios Todopoderoso, tú eres Dios y nunca has perdido el control. Y yo en este momento he escuchado esta palabra y sé que estamos en tiempos de dolores de parto. La historia de este planeta va a cambiar totalmente, si no es que ya cambió. Tú enviaste a Jesucristo a morir por los pecadores, a morir por el mundo. Reconozco, dile: reconozco que he pecado, que he cometido muchas faltas. Te pido perdón. Creo que Jesús murió por mis pecados y te pido perdón y me arrepiento de ellos. Yo creo que Jesús, con esa sangre que Él derramó, me limpia, me lava de todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname y me arrepiento. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Confieso que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador. Y ahora sí, como tú estás, ahora yo voy a orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre, que el gozo de tu salvación en medio de la situación sea una realidad para cada persona
que ha confesado en este momento que Jesucristo es el Señor. Yo oro por cada persona que hoy te ha recibido. Y oro también por aquellos hermanos, por aquellos hijos, por los salvos, que tú los fortalezcas también en estos momentos difíciles, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy muchas gracias, Padre, porque creo que tú haces milagros, haces maravillas. Yo suelto esta palabra en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén. Sí, Señor, te damos gracias.